Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la proyección de un vector sobre otro. ¿Listo? Entonces para eso vamos a considerar los vectores A y B que tenemos dibujados en nuestro plano. Estos dos vectores podemos decir que están localizados, ¿verdad? Y además podríamos darnos cuenta de que por aquí tenemos un ángulo θ, ¿cierto? Que es un ángulo menor a 180 grados que está formado por estos dos vectores. Y entonces yo les pregunto, ¿qué pasa si nosotros nos quisiéramos hacer la pregunta de qué tanto hay del vector B en el vector A? Para eso, para contestar esa pregunta, lo más seguro es que nosotros pensáramos en trazar una línea desde B que fuera perpendicular al vector A, es decir, que forme un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y teniendo formado ese ángulo de 90 grados, entonces nosotros ya podríamos pensar que un vector que vaya desde luego desde nuestro origen hasta el punto de corte entre esa línea y nuestro vector A, es decir, este vector de aquí por acá, ¿sí? Ese vector rojo lo vamos a llamar que es la proyección, ¿listo? Es la proyección de B sobre el vector A, ¿ok? Y esto en sí es un vector, o sea, podríamos pensar que este se llame el vector C, pero vamos a tratarlo como si realmente se llamara la proyección de B en A. Y para siempre acordarse de quién va en dónde, acuérdense de los logaritmos, ¿cierto? Que el número que va abajo lo llamamos la base. Entonces podríamos pensar que B está proyectado en una base que es nuestra base A, y es precisamente nuestro vector rojo. Ahora quiero por un momento que nosotros dejemos de pensar que estos son vectores y más bien pensemos que la línea punteada negra, la línea verde y la línea roja forman un triángulo rectángulo, ¿cierto? Que tiene un ángulo que es θ, precisamente el ángulo formado entre mi línea roja y mi línea verde. Y entonces yo les pregunto, podríamos hablar de trigonometría, ¿verdad? Podríamos decir precisamente que el coseno de θ, ¿cierto? Es igual al lado adyacente. ¿Y quién es el lado adyacente? Ah, bueno, pues eso es precisamente el módulo de el vector, que es la proyección de B en A, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre nuestra hipotenusa, que viene a ser precisamente el módulo de nuestro vector B. De esa manera, ya nosotros podríamos despejar que el módulo de la proyección de B en A es precisamente el módulo de B multiplicado por el coseno del ángulo que forman A y B. Pero entonces aquí nosotros tendríamos algo molesto. Y eso que tenemos molesto es que para poder calcular el módulo de esa proyección necesitaríamos conocer un ángulo. Y eso es algo que no es muy práctico de calcular muchas veces y mucho menos un coseno, ¿cierto? Pero entonces ustedes recuerdan que en el video pasado nosotros hablábamos precisamente de un producto punto o producto escalar y nosotros teníamos que el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman es precisamente, ¿cierto? Nuestro producto punto. Y entonces, si nosotros combinamos las últimas dos ecuaciones que escribí, podríamos llegar a que el módulo de la proyección de B en A es precisamente ¿quién? Entonces me doy cuenta que el coseno de θ por el módulo de B es precisamente el producto punto de A y B sobre el módulo de A. Y entonces ya tengo yo un resultado muy interesante de quién es el módulo, o sea, cuánto vale la distancia del origen a la flecha o la punta de nuestro vector rojo, que es nuestro vector proyección de vena.
Y es algo mucho más sencillo de calcular porque ya no necesitamos nosotros un ángulo, sino únicamente conocer cuál es la identidad del vector A y cuál es la identidad del vector B. Pero ahora que ya conocemos quién es el módulo de la proyección de A en B, nos gustaría saber quién es precisamente, ¿cierto? ¿Quién es precisamente el vector proyección de A en B? ¿Por qué? Bueno, nosotros podríamos pensar que nuestro vector B es precisamente el vector B1, B2, ¿cierto? Y nuestro vector A es precisamente el vector A1, A2. Pero entonces la pregunta es, ¿quién es la proyección de B en A? ¿Cómo lo podemos conseguir? Y para eso vamos a recurrir a algo muy interesante que ya habíamos mirado, ¿cierto? Y es que yo puedo pensar que precisamente el vector A, ¿cierto? Es el módulo de A por un vector unitario en la dirección de A. Es decir, que ese vector A yo lo puedo ver como que es un vector por aquí chiquito, ¿cierto? Ese vector por acá chiquito es el vector unitario en la dirección de A. Y si yo multiplico ese vector unitario por un escalar adecuado, entonces puedo tener ese vector unitario tantas veces como para que llegue a ser precisamente mi proyección de B en A. Así que eso es justo lo que vamos a hacer. ¿Yo qué voy a tener? Yo voy a tener que, eh, pues, mi vector proyección de B en A va a ser precisamente nuestro vector unitario en la dirección A, ¿cierto? Y ese vector unitario en la dirección A, ¿por quién lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar por el módulo de A. ¿Por qué? Porque, bueno, multiplicarlo por el módulo de A es alargar ese vector unitario hasta que sea igual a nuestro vector proyección de B en A. ¿Y por qué el vector unitario de A y no el vector unitario de la proyección de B en A? Ah, bueno, porque están sobre el mismo vector, ¿correcto? Precisamente por eso es una proyección de un vector sobre otro. Ok, o sea que esto va a ser el vector unitario en la dirección A por un escalar. ¿Y quién es ese escalar? Ah, bueno, pues eso es A punto B sobre la norma de A. Pero entonces nosotros todavía podemos simplificar todavía esto más y darnos cuenta de que esto va a ser precisamente quién es el vector unitario en la dirección A. Entonces yo puedo despejar el vector unitario de esta fórmula. Y yo sé que esto es precisamente el vector A multiplicado por 1 sobre el módulo de A, ¿cierto? Eso es el vector unitario en la dirección A. Ah, ok, y ahora multiplico por el resto, que es precisamente A punto B sobre el módulo de A. Y entonces cuando yo me doy cuenta de quién es el módulo al cuadrado, y yo sé que el módulo de un vector al cuadrado es precisamente el producto punto del mismo vector. Y entonces llegamos a nuestro resultado final, y es que la proyección del vector B en el vector A es precisamente el vector A multiplicado por un escalar. ¿Y quién es ese escalar? Ah, bueno, ese escalar lo podemos ver como que es A punto B sobre A punto A, ¿ok? Entonces recuerden que esto de aquí es un vector, la proyección de vena es un vector, ¿listo? ¿Y quién es ese vector? Ah, eso es multiplicar el vector A por un escalar. ¿Y quién es ese escalar? A punto B sobre A punto A, ah, ok. ¿Y quién es el módulo entonces de ese vector? Bueno, pues podríamos calcularlo por la definición, pero ya nosotros sabemos que es precisamente A punto B sobre el módulo de A. Así que bueno, así es como funciona la proyección de un vector. Podríamos pensar en un ejemplo y entonces si nosotros tenemos nuestro plano, ¿listo? Y vamos a hablar de que este punto por aquí va a ser el punto 5,1 y vamos a hablar de que este punto acá es el punto 3, bueno, no tiene sentido, ¿cierto? Sería el punto 2,3 más o menos. Si estamos hablando de que esto acá es 3, esto aquí es 2,
Esto de acá es 5 y esto aquí es 1. Bueno, tiene más o menos sentido. Y entonces nosotros hablamos de que si tenemos un vector por aquí, ese vector lo llamamos el vector B. Y ahora tenemos un vector por aquí, que es el vector A. ¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿quién es la proyección de B en A? Entonces yo sé que esto va a ser el vector A. ¿Y quién es el vector A? El vector A es precisamente el vector 5, 1, ¿cierto? Y eso lo vamos a multiplicar por un escalar. ¿Y quién es ese escalar? Ah, bueno, ese es el escalar que es precisamente el producto punto entre A y B, o sea, 5, 1.23. Y por acá el módulo de A al cuadrado, que es el producto punto de él mismo. Ok, y entonces, ¿qué nos va a dar eso? Esto es precisamente el vector A. Y ese escalar va a ser 5 por 2, que es 10, más 1 por 3 es 13, o sea, esto es 13. Y abajo tenemos 5 por 5, 25, más 1 es 26. Y yo les pregunto quién es 13 sobre 26, y eso es precisamente un medio, ¿cierto? O sea que este va a ser el vector 5 medios, un medio. Ese es el vector proyección de B en A. Ah, ok. ¿Y eso cuál va a ser? Ah, bueno, nosotros sabemos que eso va a estar en la línea del vector A y va a ser precisamente que la mitad de 5 viene a ser como por acá y la mitad de 1 viene a ser como por acá, es decir que esto de acá viene a ser nuestro vector proyección y vemos que si efectivamente trazáramos una línea perpendicular, bueno, más o menos caería ahí, ¿cierto? Si lo miráramos en una cuadrícula, pues veríamos que sería exacto, pero yo creo que ahí en el dibujo se aprecia, ¿cierto? Y este punto de aquí es precisamente el punto 5 medios, un medio, y podríamos calcular el módulo, pero bueno, yo creo que ya es claro ese punto. ¿Quién es el módulo? Bueno, pues el módulo sería precisamente 13, porque ese ya lo calculamos, sobre el módulo de A, que es la raíz de 26, ¿cierto? Ok. Em, Hay algo que me gustaría decir antes de terminar este video, y es que muchas veces cuando los estudiantes ven el producto cruz y ven todo lo que se puede ver del producto cruz, preguntan, bueno, ¿y qué es el producto punto? Entonces, en el producto punto, aunque ya lo definimos, podríamos pensarlo que el producto punto está precisamente relacionado con la proyección. ¿De qué manera? Ah, bueno, el producto punto sobre el módulo de uno de sus vectores es la proyección del vector B en el vector A. Es decir, que el producto punto podríamos pensarlo que es una medida de qué tanto se parece el vector B al vector A, que es la manera como nosotros arrancamos hablando de este video. No es precisamente cuánto se parece, porque si no estaríamos diciendo que el A.B es precisamente el módulo de la proyección de B en A, pero no lo es, ¿cierto? Estamos viéndolo en la fórmula, pero sí tiene que ver con eso. Bueno, y eso puede ser lo suficiente como para uno despejar esa duda de yo cómo veo el producto. El producto punto entonces es la medida de qué tanto se parece un vector al otro. ¿Y dónde lo puedo ver representado? Lo puedo ver representado a partir de mi vector proyección de vena. Espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like.